El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una resolución que impulsa el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El texto pide al secretario general del organismo que designe a un coordinador especial para monitorizar y verificar los envíos. A su vez, el funcionario criticó a Israel por obstaculizar la entrega de ayuda. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó a personas condenadas por posesión y uso de marihuana en territorios federales y en el Distrito de Columbia. La decisión aplica solo a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, no incluye a las personas acusadas o condenadas bajo leyes estatales. La Asamblea Nacional Cubana aprobó una nueva ley de salud que incluye el marco legal sobre la eutanasia. La nueva norma solo entrará en vigor una vez que el Parlamento apruebe una normativa adicional sobre la aplicación. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio hablando de Gaza. Después de una semana de aplazamientos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el viernes una resolución en la que urge por la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, un territorio asediado por los ataques de Israel en su guerra contra Hamás y en donde han muerto más de 20.000 personas. Estados Unidos, que se abstuvo en la votación, rechazó una enmienda presentada por Rusia, en la que además se pedía un cese de hostilidades. Juan Pupiales con el informe. Una ventana a la esperanza. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una esperada resolución en la que hace un llamado urgente por acelerar la entrega de ayuda a la Franja de Gaza. 13 votos a favor, 0 votos en contra, 2 abstenciones. El proyecto de resolución queda aprobado como resolución 2720. Estados Unidos y Rusia, países con derecho a veto, fueron quienes se abstuvieron. Washington, el principal aliado de Israel en el Consejo, se opone a incluir una mención de un cese el fuego que aseguran solamente beneficia al grupo Hamás. Rusia, de otra parte, argumenta que este documento carece de dientes. El texto sigue dejando vía libre para que Israel controle el ingreso de la ayuda. Aunque la resolución es vinculante, estos llamados suelen quedarse en el papel y la preocupación del secretario general de la ONU es que haya un cese de hostilidades. Un alto el fuego humanitario es la única manera de cumplir con las desesperadas necesidades de la gente en Gaza y su continua pesadilla. En el terreno, el 90% de la población pasa todo un día sin comer de manera frecuente, según Naciones Unidas. Este viernes, al menos 4 civiles perdieron la vida en un ataque contra un auto en Rafah, al sur. La ofensiva israelí parece ser omnipresente. Con el norte prácticamente devastado, hoy el ejército ordenó la evacuación a los habitantes del campamento de refugiados de Bureij en el centro del enclave. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden emitió un indulto para miles de personas que fueron condenadas en todo el país en el pasado por posesión y consumo de pequeñas cantidades de marihuana. Esta medida aumenta los indultos realizados por esta misma causa en el año 2022. Nos amplía desde Washington Cristóbal Vázquez. El presidente Biden está haciendo que miles de personas condenadas por uso y posesión simple de marihuana en el Distrito Federal de Columbia en Washington y a nivel federal califiquen para indultos. Así informó la Casa Blanca en su última ronda de perdones y clemencias ejecutivas dirigidas a corregir las disparidades raciales y el sistema de justicia. Según Biden, los antecedentes penales por el uso y posesión de marihuana han impuesto barreras innecesarias para el empleo, la vivienda y las oportunidades educativas, agregando que demasiadas personas se han visto trastornadas debido a este enfoque fallido sobre la marihuana. Además, dijo que es hora de corregir estos errores y reiteró el llamado a gobernadores y líderes locales para que tomen medidas similares para borrar estas condenas por marihuana. Cabe mencionar que la orden presidencial aplica únicamente a la marihuana, la cual se ha despenalizado y legalizado en muchos estados. Además, este indulto no aplica para los que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos en el momento de su delito. Los elegibles podrán presentar su solicitud a la Oficina de Indultos del Departamento de Justicia, que certificará el perdón. La Asamblea Nacional de Cuba aprobó una reforma a la ley de salud que incluye el marco legal sobre la eutanasia. La normativa solo entrará en vigor cuando se adopte una ley adicional sobre la aplicación. La eutanasia estará permitida a personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable, que se encuentren en fase agónica o terminal de la vida. Establece el marco jurídico necesario, general, para que en el futuro se pueda aprobar la eutanasia
en cualquiera de sus formas, o sea, eutanasia activa o suicidio asistido, como una posibilidad para poner fin al sufrimiento prolongado por condiciones médicas que no tienen solución y que son contrarias a la dignidad humana. Y me parece extraordinario que esta ley la incluya y que se establezcan los mecanismos futuros para que ocurra verdaderamente un debate extendido con participación de toda la ciudadanía en el proceso de promulgación de una ley o políticas específicas de cómo se realizarían estos procedimientos. Vamos a Argentina. A 2 días del anuncio del presidente de ultraderecha Javier Milei de desregulación económica y reformas neoliberales, las manifestaciones en rechazo continúan en las calles del país. Miembros de organizaciones sociales y sindicatos golpeados por el anuncio, entre otras cosas reduce los derechos laborales, se reunieron en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires para convocar a un paro nacional y lo hicieron bajo la vigilancia de la policía desplegada para impedir que los manifestantes bloquearan carreteras en el marco de un nuevo protocolo de seguridad que reprime la protesta social. Estamos hablando de que la canasta básica está alrededor de 500.000 pesos cuando el promedio salarial de cualquier trabajador está entre 150.000 y 200.000 pesos. Con las últimas medidas anunciadas hace apenas una semana por el gobierno de Javier Milei, están empujando a millones de trabajadores ocupados a la pobreza cuando ya teníamos la mitad de nuestro país por debajo de la línea de pobreza. Entonces, quiere decir que esto incluso va a empeorar porque pretenden devaluar aún más la moneda para el mes de marzo. El plan es criminal. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el ceviche peruano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El plato a base de trozos de pescado crudo marinado en zumo de limón, ají, cebolla, sal y cilantro es ícono de la gastronomía peruana. Francisco Zacarías, corresponsal en Lima, nos cuenta cómo este plato ha logrado ser reconocido en el mundo. Hace 1800 años, los mochica, civilización anterior a los incas, fueron los primeros en preparar el ceviche. A Jaime García, pescador, sus abuelos le contaron que tras la llegada de los españoles se empleó el limón en la maceración. En ese entonces, los hombres de mar preparaban este plato para alimentarse durante las largas jornadas de pesca. El toque, el sabor del pescador es porque lo saca fresco del mar, vivito. Y eso es lo mejor de la vida del pescador. Hasta hace pocos años era una comida popular que la consumían los peruanos de bajos recursos en puestos ambulantes. Pero según el maestro cevichero Percy Mendoza, la explosión de sabores venció los prejuicios de comer en la vía pública. Solo él vende en su puesto diariamente cerca de 200 platos. El secreto es solamente el limón, también hay que aplastar una sola vez. Hay muchas personas, muchos caseros dicen, no, el ceviche tiene que ser con verde. No, no, no. El limón tienes que aplastar, aunque sea medio amarillo que está. Una aplastada nomás. Los productos frescos y la creatividad de los peruanos han reforzado el sabor del ceviche. El premiado chef Roberto Madrid se volvió mediático por ganar un concurso gastronómico con el cevipisco, un ceviche al que en su preparación se le agrega pisco, bebida nacional a base de un destilado de uvas. La innovación le ha traído más seguidores. Nosotros merecemos al público y entonces el público hay que darle esa sensación de alegría en el paladar. Y es una explosión de sabores. Y aquí va quedando un cevichito, como es, mira ahí. El título de Patrimonio Cultural Inmaterial recién otorgado por la UNESCO representa un nuevo compromiso para los peruanos por preservar sus costumbres ancestrales y también un reto para que su gastronomía continúe conquistando un espacio en el mundo. Tras su salida del gremio de Porto Alegre, el delantero uruguayo Luis Suárez firmó con el Inter Miami. Suárez llega a la liga estadounidense en donde se reunirá con el astro argentino Lionel Messi, pero también con otros excompañeros como los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. El contrato del conocido pistolero será de 1 año. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.